hermanos, supliqué al Señor que me aliviara, que allanara el camino de mi vida. Una buena noche, bienvenidos todos y todas a nuestra celebración vespertina, la oración de la noche. Estamos usando el libro de oración común y vamos a abrir nuestros libros en la página del oficio vespertino, página 82. Oh Dios, dígnate librarnos. Señor, apresúrate a socorrernos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a decir todos juntos el cántico Luz Alegrante. Luz alegrante, Claridad pura del sempiterno Padre Celestial, Jesucristo Santo y bendito, ahora que hemos llegado al ocaso del sol, y nuestros ojos miran la luz vespertina, te alabamos con himnos, oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Digno eres de ser alabado en todos los tiempos, con voces gozosas. Oh Hijo de Dios, dador de la vida, por tanto te glorifica el universo entero. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Ámense sinceramente unos a otros. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Reciban bien a quienes los visitan. Bendigan a quienes los persiguen. Bendíganlos y no los maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Me perdí. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de sabios. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue. Porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia. Yo pagaré, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el, vence con el bien el mal. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Júzgame, oh Señor, porque entregada has ganado. He confiado a sí mismo en el Señor sin titubear. Húndame, oh Señor, y pruébame. Examina mis pensamientos y mi corazón.
porque tu amor está delante de mis ojos. He He andado andado fielmente fielmente contigo. contigo. No he contado personas y tú. Ni me he Ni me asociado he con asociado los con los engañadores. engañadores. Aborrece la reunión de los malhechos. Y con Y los con los impíos impíos nunca me nunca me sentaré. sentaré. Lavaré en inocencia mis manos. Y Y así así andaré andaré alrededor de tu alrededor de tu altar, oh altar, Señor. oh Señor. Oh Señor, Cantando himnos de alabanza. Y y Contando tus todas obras tus obras maravillosas. maravillosas. Señor, la habitación de tu casa yo amo. Y el lugar de la morada morada de de tu tu gloria. gloria. Gloria al Padre, Padre, y al El Hijo, Hijo y al y el Espíritu Espíritu Santo, Santo, como como era era en el en el principio, ahora ahora y y siempre, por los por los por los siglos 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 de de los los siglos. siglos. Amén. 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 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén, que los ancianos, los jefes, los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que el tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de mí mismo, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde la vida por causa mía la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podría pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir a reinar. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Oremos. Oh Dios, que tu palabra sea hecha vida en nuestras vidas. Amén. Hermanos y hermanas, como ya han visto, estamos en plena campaña electoral en nuestro país. Escuchamos a los candidatos hablar de sus proyectos o sus sueños o sus ideas para, en caso de que lleguen a la presidencia. Hemos escuchado las mentiras que se dicen los candidatos unos de otros. Hemos escuchado las promesas de campaña. Y en momentos como estos es precisamente cuando aparece con más fuerza una frase que dice: la iglesia no se mete en política. La iglesia no se mete en política es precisamente una idea que tiene como base la concepción de que la iglesia no se mezcla con el mundo, de que este mundo es tan corrupto, tan malo, y la política es tan sucia, que es mejor que la iglesia esconda su cabeza, que la iglesia no se meta en estos asuntos políticos y de elecciones. Pero no nos dejemos engañar. La iglesia forma parte de este mundo y por eso la iglesia debe también responder a los momentos políticos en los cuales estamos viviendo y precisamente en este momento de elecciones. La iglesia desarrolla su misión en lo que los
griegos llamaron la polis. De ahí precisamente viene la palabra política. La polis era el centro de la ciudad, el centro donde iban a parar los ciudadanos libres para conversar sobre los asuntos de la vida cotidiana, para discernir quiénes eran los líderes que iban a gobernar, para hablar de los acontecimientos que estaban pasando en la ciudad y en el pueblo. La iglesia vive su misión en la polis, en el escenario público, en medio de las relaciones sociales que forman parte esencial de quiénes somos como seres humanos. La iglesia entonces se mete en política porque la iglesia proclama el reino de Dios aquí y ahora, en plena crisis del COVID-19, en plena desintegración social debido a las injusticias económicas y sociales, en medio de las campañas políticas. La iglesia se mete en política porque nosotros formamos parte de ella y porque somos seres políticos por naturaleza. Ya sea si somos ciudadanos de este país o no, ya sea si pertenecemos o votamos por un partido o no, o incluso si nos abstenemos a ejercer nuestro derecho electoral o no. Y justamente porque la iglesia vive, actúa, adora y se transforma en medio de esta realidad caótica e inestable en la cual vivimos, entonces la iglesia forma parte de las relaciones políticas diariamente. El mismo Jesús dejó bien claro con sus acciones y palabras sobre la connotación política de su identidad como Mesías. En el Evangelio de hoy, Jesús es suficientemente claro al denunciar ante sus discípulos que su muerte en Jerusalén no ocurriría en la estratosfera o en un lugar espiritual inaccesible. Su muerte estaría organizada y ejecutada por las autoridades políticas judías y romanas de su época. Y su muerte además tendría lugar a través del castigo romano destinado a revolucionarios y opositores del imperio, la cruz. Una muerte cruelmente política para un hombre profundamente político como Jesús. El dolor, el castigo, el asesinato de un líder espiritual en manos de las fuerzas políticas y religiosas que todavía hoy siguen intentando acallar las voces de resistencia. Y en medio de los poderes, los partidos, en medio de las ejecuciones políticas y de las campañas electorales vacías de sentido, tenemos el llamado a ser discípulos. Ser discípulos no en el más allá, no en el lugar privado de nuestros corazones o mentes. Ser discípulos en la polis, en la vida cotidiana. Ser discípulos de Jesús en plena campaña electoral de este país, en plena masacre de afroamericanos, en plena crisis de liderazgo y de sentido para todos nosotros. Es precisamente aquí, en medio de esta realidad, de la cual muchas veces queremos escapar, que somos llamados a ser los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús. Es en medio de esta realidad desconcertante que somos llamados a cargar la cruz que mata, que oprime y que castiga, para convertirla en un instrumento de discipulado, de seguimiento y de testimonio. Es cierto que cuando leemos o escuchamos el texto del Evangelio de hoy, podemos descubrir un cierto ruido, un cierto sentido de sobriedad. Mateo habla de que quien quiere salvar su vida la perderá. Habla de perder el alma, de negarse a sí mismo y de tomar la cruz. Mateo presenta precisamente una idea de discipulado que está relacionada con el sufrimiento y el martirio. Muchos otros textos en la Biblia también presentan esta imagen sobria de lo que significa seguir a Jesús. La necesidad de dar testimonio público de nuestra fe a través de acciones concretas que nos pueden incluso causar la muerte o la persecución. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿qué hicieron los cristianos del primer siglo como para merecer tanto castigo, para ser asesinados como Jesús en la cruz o para ser perseguidos por las legiones romanas?
¿Qué pecado cometió aquel pequeño grupito de cristianos que tanta rabia provocaron en las clases políticas y religiosas de su época? Ellos no tenían armas como para luchar contra el bien financiado ejército romano. No tenían ni contaban con grandes sumas de dinero para poder acceder a recursos o posiciones de liderazgo. No contaban con grandes masas de gente para poder forzar el cambio de las cosas, y en algunos momentos incluso ni tenían lugares propios donde reunirse, con excepción de sus propios hogares. Si era así, entonces, ¿qué peligro había en este pequeño grupito de discípulos? ¿Por qué qué poder tenían ellos para levantar tanta rabia, para levantar campañas de persecución y de muerte? Precisamente, la pequeña comunidad de cristianos en el primer siglo tenían una ética de vida, prácticas cotidianas de vida que en sí mismas condenaban y subvertían el orden injusto establecido por sus enemigos. Ante la segregación por clases y castas, la comunidad cristiana del primer siglo promovió la igualdad entre hombres y mujeres, entre esclavos y libres, entre judíos y gentiles. Ante la imposición del poder imperial del César y sus representantes, la comunidad cristiana adoraba solo a Cristo como el Señor, a quien solo se le debía obediencia y adoración. Ante la promoción de una religiosidad secuestrada por el mercantilismo y la división, la comunidad cristiana del primer siglo profesó una fe basada en el amor, en el perdón y la justicia. Ante el legalismo religioso que se olvidaba del ser humano y sus necesidades, la comunidad cristiana del primer siglo presentó al ser humano como imagen de Dios, y además como centro de la revelación divina. Ante las injusticias económicas, el esclavismo y los innumerables impuestos que saqueaban las pocas riquezas de las familias e individuos, la comunidad cristiana buscó la comunión de mesa, la mesa del banquete de Dios abierta para todos, donde había un lugar para todos, la apertura de la gracia de Dios para todos los seres humanos y el compartir de los bienes con toda la comunidad. La iglesia del primer siglo, aunque lejos de ser perfecta, intentó ser una alternativa política al poder opresor de Roma y del Templo de Jerusalén. Y sus acciones de fe, amor y solidaridad cotidianas fueron tan profundas que en sí mismas desenmascararon el estado de la política de su tiempo. Una iglesia metida en política al quitarle al César su condición de señor. Una iglesia metida en política al subvertir los esquemas esclavistas en la comunidad de igualdad. Una iglesia metida en política al promover la solidaridad, el perdón y la justicia como centros de su credo y prácticas. Y todavía hoy, Jesús nos continúa llamando como sus discípulos, como sus seguidores, a cargar las mismas cruces. Todavía hoy seguimos llamados a vivir nuestra fe y a ejercer nuestro testimonio en medio de la plaza pública, de las calles, de nuestros hogares, allí donde vivimos nuestra fe diariamente. Si no es en medio de este mundo caótico y político, nuestra fe no tiene sentido. Si no es en medio de este mundo donde vivimos en plena campaña electoral, ante las dificultades y desigualdades, nuestro discipulado no tiene sentido. Hermanos y hermanas, es precisamente aquí, en este momento, donde somos llamados a vivir relaciones justas, a amar sin límites ni barreras, a votar por quienes mejor nos representen y a transformar los pequeños espacios donde vivimos en pequeños reflejos del reino de Dios. Tu seguimiento, tu vida de fe, toda tu vida debe ser puesta a disposición y como instrumento del reino de Dios, ahora mismo, donde quiera que estés. Amén.
El Señor sea con ustedes. y con tu espíritu. Oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a Dios, venga tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Porque tú es el reino, tú es el poder y tú es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Que esta noche sea santa, buena y pacífica. Te rogamos, Señor. Que tus santos ángeles nos conduzcan por los senderos de paz y de benevolencia. Te rogamos, Señor. Que nos perdones y absuelva de nuestros pecados y ofensas. Te rogamos, Señor. Que haya paz para tu iglesia y para todo el mundo. Te rogamos, Señor. Que partamos de esta vida en tu fe y temor y no seamos condenados ante el gran tribunal de Cristo. Te rogamos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos une en la comunión de todos los santos y santas, especialmente encomendándonos los unos a otros toda nuestra vida a Cristo. Te rogamos, Señor. Oremos. Señor de todo poder y fortaleza, autor y dador de todo bien, injerta en nuestros corazones el amor a tu nombre. Acrecienta en nosotros la verdadera religión. Nútrenos con toda bondad y produce en nosotros los frutos de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En la página 91, oremos juntos la oración de acción de gracias. Dios omnipotente, Padre de toda misericordia, nosotros, indignos siervos tuyos, humildemente te damos gracias por todo tu amor y benignidad, a nosotros y a todos los seres humanos. Te bendecimos por nuestra creación, preservación y todas las bendiciones de esta vida, pero sobre todo por tu amor inmensurable en la redención del mundo por nuestro Señor Jesucristo, por los medios de gracia y la esperanza de gloria. Y te suplicamos nos hagas conscientes de tus bondades
de tal manera que con un corazón verdaderamente agradecido proclamamos tus alabanzas, no solo con nuestros labios, sino también con nuestras vidas, entregándonos a tu servicio y caminando en tu presencia, en santidad y justicia, todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor, a quien contigo y el Espíritu Santo sea todo honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a decir juntos la oración de San Juan Crisóstomo. Dios Todopoderoso, que nos diste la gracia para unirnos en este momento, a fin de ofrecerte nuestras súplicas en común, y que por tu muy amado Hijo nos prometiste que cuando 2 o 3 se congregan en su nombre, tú estarás en medio de ellos. Realiza ahora, Señor, nuestros deseos y peticiones, como mejor nos convenga, y concédenos en este mundo el conocimiento de tu verdad, en el venidero la vida eterna. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, esta noche y para siempre. Amén. Te damos gracias porque nos llama, porque nos tiene